Hola crocheteras y crocheteros, el día de hoy les voy a enseñar a hacer estos lindos adornos para el acompañamiento de nuestras flores. También se pueden hacer como llaveros. Aquí les tengo una muestra. Es con el mismo patrón. Y antes de empezar, por favor recordarles que se suscriban, que compartan y que dejen su like. Y empecemos. Vamos a necesitar hilo 100% algodón para un crochet número 2. Para el acompañamiento de nuestras flores necesitamos una brocheta. Esta mide 25 centímetros, como esta. Una aguja lanera y para nuestros llaveros, un ganchito para llavero. Algunos alfileres, un marcador u horquilla, fibra siliconada o relleno. Voy a estar utilizando el color rosado en vez del color negro para que ustedes puedan ver mejor. Ok, ahora sí, vamos a empezar. Si ustedes quieren hacer el llavero, voy a estar utilizando mi horquilla ya que a mí me funciona muy bien. Si ustedes quieren hacer el llavero, van a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. Voy a hacer mi nudo de seguridad y dentro del anillo mágico voy a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y voy a cerrar mi anillo mágico. Es en el caso si ustedes quieren hacer el llavero, cierran su anillo mágico. Pero yo voy a estar haciendo para nuestras flores. Entonces, voy a empezar de la misma manera. ¿Okay? Voy a hacer para el acompañamiento de nuestras flores. Voy a hacer un anillo mágico, pero voy a dejar como 10 o 12 centímetros, un buen pedacito de hilo y voy a hacer mi anillo mágico. Voy a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos, pero no voy a cerrar nuestro anillo mágico, lo voy a dejar un poquito abierto porque ahí voy a poner el tallo. Ahora me tocaría la vuelta número 2 y voy a hacer mi primer punto bajo de la vuelta número 2, coloco el marcador y voy a hacer aumentos, solo aumentos, 6 aumentos en total. Ese sería el primero. Y ese sería el segundo. Así voy a hacer alrededor de toda la vuelta número 2. Y voy a tener 12 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 3. Y voy a hacer un punto bajo. Coloco mi marcador seguido de un aumento. Voy a volver a repetir un punto bajo, un aumento. Esa secuencia la voy a hacer alrededor de toda la vuelta número 3. Un punto bajo, un aumento. Y voy a obtener 18 puntos bajos en total. Ahora me toca la vuelta número 4. Hago un punto bajo, coloco el marcador, luego un aumento, después
2 puntos bajos, 1, 2, un aumento. Esa secuencia la voy a continuar haciendo. 2 puntos bajos, un aumento y voy a terminar en un punto bajo. Y voy a tener 24 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 5. Voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Ese es el primero, 1, 2, 3, un aumento. Voy a continuar la secuencia, 3 puntos bajos, un aumento. Y voy a tener 30 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 5. Y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, coloco el marcador. 2 y un aumento. Ahora 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, un aumento. Y voy a seguir la secuencia. 4 puntos bajos, un aumento. Y voy a terminar en 2 puntos bajos. En total voy a tener 36 puntos bajos. Ahora me toca la vuelta número 7. Voy a hacer 5 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esta secuencia la voy a continuar haciendo. 5 puntos bajos, un aumento. En total voy a tener 42 puntos bajos. Ahora, de la vuelta 8 hasta la vuelta 10 voy a hacer solo puntos bajos. Coloco mi marcador. Esta es la vuelta 8. De la 8 hasta la 10, 42 puntos bajos en total. ¿Ok? En cada vuelta vas a tener 42 puntos bajos. De la 8 a la 10. En nuestro último punto de la vuelta 10, no voy a terminar de hacer nuestro punto. De esta manera. Ahí me voy a quedar y voy a hacer el cambio de color de hilo. Voy a estar utilizando el color rosado. Ok, ahí voy a enganchar de esta manera. Y ahí ya estaría terminado nuestro último punto de la vuelta número 10. Voy a sacar un ratito mi marcador y voy a jalar levemente nuestros hilitos para ajustar un poquito. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a acercar un poquito más la cámara y voy a hacer punto deslizado, pero solo tomando la hebra trasera, de esta manera. Solo la hebra trasera, puntos deslizados. No ajusten mucho, solo la hebra trasera. Un punto deslizado por cada punto, alrededor de toda la vuelta número 11. Así, pero antes de continuar, voy a amarrar los hilos que nos quedaron atrás y los voy a amarrar con 2 nuditos. Y los voy a cortar. Bien, aquí ya voy a continuar. Estos van a quedar por dentro, no se va a ver. Voy a continuar tejiendo. Voy a seguir haciendo puntos deslizados. Y voy a tener 42 puntos deslizados. Este sería el último. Ahora nos toca la vuelta número 12. Y en la vuelta número 12 voy a hacer puntos bajos, pero tomando solo la hebra trasera. Ahora son puntos bajos. Solo puntos bajos en cada punto bajo, en cada punto deslizado, perdón. Alrededor de toda la vuelta número 12.
solo tomando la hebra trasera. Y voy a tener 42 puntos bajos. Bien, aquí ya terminé. Ahora me tocaría la vuelta número 13. De la vuelta 13 hasta la 14 voy a hacer puntos bajos, pero tomando el punto completo, ¿no? Mi primer punto de la vuelta número 13 y voy a hacer un punto bajo por cada punto. Bien, ya terminé la vuelta número 14, ahora me tocaría la vuelta número 15. Ok, este es nuestro último punto de la vuelta 14. Ay, perdón, me puse un poquito ronca. Ahora nos toca la vuelta número 15. Voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Esa secuencia la voy a continuar haciendo. 5 puntos bajos, una disminución. Y en total voy a tener 36 puntos bajos. Pero antes de continuar voy a poner mi labor por el revés, porque voy a colocar mi tallito. ¿Se acuerdan que quedó un poquito abierto nuestro anillo mágico? Bien, por ahí lo introduzco y más o menos voy a dejar unos 2 centímetros y voy a jalar, voy a apretar un poquito, ligeramente, con cuidado. Voy a apretar y con el mismo hilo voy a envolver el tallo bien juntito a nuestro labor y con silicona fría o silicona caliente voy a pegar. Con la ayuda de nuestros dedos voy a envolver y solito se va a pegar. Voy a dejar que se seque un momentito y voy a continuar. Ok, nos quedamos en la vuelta número 15. Me pongo por el derecho y continúo tejiendo. De esta manera. Bien, ahora nos toca la vuelta número 16. Quito mi marcador y voy a hacer 2 puntos bajos. 1, coloco mi marcador. 1, 2 y una disminución. Luego voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Ay, se me trabó un poquito. Y una disminución. Voy a seguir haciendo la secuencia. 4 puntos bajos, una disminución. Y vamos a terminar en 2 puntos bajos. En total vamos a tener 30 puntos bajos. Bien, ahora me toca la vuelta número 17. Voy a hacer 3 puntos bajos, una disminución. 1, 2, 3 y una disminución. Esa secuencia la voy a continuar haciendo. 3 puntos bajos, una disminución. Alrededor de toda la vuelta número 17 y voy a tener 24 puntos bajos. Pero antes de continuar vamos a rellenar. Okay. No vamos a meter mucho relleno. Se rellena de a poquitos. Así, de esta manera. Okay. Pero procuren que nuestro tallito quede siempre en el centro para que su labor no les quede chueco. Y voy a rellenar. Aquí ya está rellenado ligeramente y voy a continuar haciendo la vuelta número 18. Saco mi marcador y voy a hacer un punto bajo. 1, coloco mi marcador. Ahora me toca una disminución. Disminución. Luego voy a hacer 2 puntos bajos.
1, 2, una disminución. Y voy a continuar haciendo 2 puntos bajos, una disminución. En total voy a tener 18 puntos bajos en la vuelta número 18. Voy a rellenar otro poquito más porque me ha quedado un poquito desinflado. De esta manera, con la ayuda de sus dedos. Y ahora me tocaría la vuelta número 19. En la vuelta 19 voy a hacer un punto bajo, una disminución. Esa secuencia. Ya estoy cerrando nuestro labor. Acá, nuestro primer punto bajo, 1. Coloco mi marcador. Y una disminución. De esta manera voy a continuar la secuencia. Un punto bajo, una disminución. Ok, alrededor de toda la vuelta. Y voy a tener 12 puntos bajos. Ahora me tocaría la vuelta número 20. Y en la 20 voy a hacer solo disminuciones. Solo disminuciones. Okay, de esta manera, esta sería nuestra primera disminución. Voy a colocar mi marcador y voy a hacer disminuciones alrededor de toda la vuelta número 20 y me van a quedar 6 puntos. Voy a cortar mi hebra, dejando un pedacito de hebra, porque voy a seguir cerrando nuestro agujerito. Voy a quitar el marcador porque ya no lo vamos a necesitar. Y con la ayuda de nuestra aguja lanera vamos a cerrar nuestro agujerito. Si se dan cuenta quedan los puntitos, entonces voy a tomar la hebra delantera. No voy a jalar, voy a dejarlo así, sin estirar. Y voy a seguir cosiendo, ¿no? Los puntitos que nos quedaron. No voy a jalar. Bien, así, continúo. Unos 5 puntitos y ahora sí jalo levemente, suavemente y se va a cerrar solito. No se olviden que la segunda parte automáticamente ya está en nuestro canal. Así que ahí nos vemos, ¿ok? Está quedando bonito y si se dan cuenta, las uniones de diferentes colores han quedado perfectos. Así que nos vemos en el segundo video.